tarde también revisamos cómo está el desempeño de los precios del petróleo y del mercado petrolero, como siempre, con el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias a usted Nastacha, muy gentil. por venir a Gracias. hablar de este tema que nos importa tanto. ¿Cómo está la situación petrolera? Bueno, el mercado petrolero mundial en estos momentos está, por decirlo así, un poco en suspenso. En suspenso porque hay diferentes variables, hay diferentes fuerzas que se entrelazan entre sí. Por una parte, por supuesto, se está en espera qué es lo que va a pasar con la recesión mundial, en relación sobre todo a China y a Rusia y también a Estados Unidos y la Unión Europea. Eso puede hacer bajar un poco el consumo petrolero y por consiguiente, por supuesto, la demanda de petróleo. Pero hay también la expectativa de que los recortes, los OPEP y muy individualmente Arabia Saudita tengan su efecto a partir del 1 de julio, es decir, dentro de 9 días, 10 días, cuando empiece a regir el recorte que unilateral e individualmente Arabia Saudita hizo de 1 millón de barriles. Esto debe de arrojar un aumento, un incremento de los precios del petróleo que han estado en caída ligera, muy ligera, en los últimos 10, 12 días. Tanto así que el Brent se ha estado cotizando estos días, han estado oscilando el precio entre 74 y 78 dólares, que no es del todo alto. Arabia Saudita, como Kuwait, lo han dicho, como Emiratos Árabes Unidos, aspiran a un precio que esté sobre los 80 dólares el barril. Pero tenemos el efecto de Rusia, que no ha podido cumplir con el recorte que ella prometió de 500.000 de barriles en abril, debido a que ha tenido disminución de sus ingresos fiscales por las razones que sabemos de guerra y de las sanciones a las cuales ha estado sometida por parte de Estados Unidos y la misma Unión Europea. Sin embargo, Rusia está sacrificando barriles por precios, porque ha estado dando notables descuentos para poder abordar el mercado asiático. Estamos hablando, por supuesto, de China, de la India, de mismo Corea. Entonces, ellos prefieren bajar un poco los descuentos, bajar un poco el precio, pero no sacrificar mucho bombeo en cuanto a barriles se refiere. Esto lleva a una situación, por supuesto, bastante ambivalente, con oscilación de los precios. Los precios del petróleo de por sí, no solamente son ambiguos, sino más que ambiguos, son muy volátiles, porque el mercado es muy susceptible a percibir cualquier señal que se le envíe en términos de recortes, en términos de aumento de producción, en términos de aumento de oferta o disminución de demanda, etc. Son variables estructurales que llaman los especialistas fundamentos y que van a hacer peso interesante, van a tener una gran ponderación a la hora de definir la estructura del precio del petróleo. Bueno, siendo esto así, por supuesto, entonces nos encontramos para un segundo semestre del año, a partir de julio, donde de acuerdo al informe de Reuters de la semana pasada y uno de la agencia Platts de hace 2 o 3 semanas, los precios van a tender a recuperarse para el último trimestre de este año, o sea, los meses de octubre, noviembre y diciembre. Mientras tanto va a haber yo diría una especie de acoplamiento entre demanda, oferta petrolera, una especie de equilibrio, porque la OPEP, por supuesto, asume también cierto margen de control en cuanto a reducción del precio, en cuanto a reducción de la producción petrolera. Pero el consumo y la demanda tienden a bajar en tanto en cuanto la recesión mundial está a puertas de corral, diríamos, y ya se está retocando la economía china y la economía de la India, ¿no? Profesor, vamos a hacer una pausa tras este análisis de cómo está la situación petrolera
mundial y regresamos analizando este y otros temas. Conversamos con el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero. Hacemos pausa y ya regresamos.